Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 1:7. El título es Una redención programada. Amén. Es una redención programada. Si bien es la redención, pero es una redención programada. No es algo imprevisto. La palabra redención es muy importante en su significado. Hoy hablaba justamente de la libertad al final de la oración, Nora, y varias canciones y hacían alusión a la redención que tenemos, ¿no? En su sangre, el perdón de nuestros pecados, pero es mucho más que eso. No podemos, dijimos, definir la salvación con una sola palabra, porque la salvación conlleva propiciación, que más vimos, expiación, que más vimos, redención, que más vimos, reconciliación, vimos gracia, fe, justificación y la justicia de Dios, que Pablo dice, este es mi evangelio. Amén. Este es el evangelio de Dios, Romanos 1:1. Pero sí podemos hablar de redención en términos que tal vez a nosotros nos parecen ajenos, pero que bíblicamente eran términos usados en el primer siglo y antiguamente también. Amén. Yo podría decir, bueno, ¿saben qué, hermanos? Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 1:7, voy a poner 3 palabras, 3 vocablos en hebreo, 3 en griego y me voy a mi casa. Lo podría hacer así. ¿Cómo? Por ejemplo, estos representan 3 aspectos y los que ustedes ya conocen. O lutron es lo mismo. 2 palabras, 2 vocablos en hebreo, y en realidad hay otro más, que algunos saben, la K, la P y la R son de la raíz hebrea, justamente donde tiene la palabra kofer, que era la moneda corriente por la cual se comercializaba porque no había moneda, pero era el precio lo que se pagaba. Hoy dijo algo Rubén, es una vida preciosa. Sí, todos valemos lo mismo. Y en el Viejo Testamento todos valían lo mismo. Todos, hasta los pobres, y todos valían lo mismo. En el pueblo de Israel todos valían lo mismo. Ni una pieza más de plata que la otra. ¿Se acuerdan que le hablé de Zacarías y lo que hizo Judas? 30 piezas de plata. ¿Con qué me vendiste a mí? Dice Dios. Y 30 piezas de plata había justamente entregado a nuestro Señor Jesús, haciendo referencia a la profecía. Nadie valía más que otro en el pueblo de Israel. Y nosotros para el Señor, en cuanto a redención, nadie vale más que otro. Sí, hay manifestaciones del pecado que esclavizan a las personas a uno más que otro. ¿Sí? Hay personas que se comportan mejor ante las leyes y demás. Hay personas que infringen las leyes y ese le va peor porque vienen las consecuencias de la ley, ¿no? Pero en cuanto a la ley de Moisés, nosotros no tenemos nada que ver en este sentido, porque la maldición cae sobre los que estaban bajo la ley de Moisés, pero sí bajo la maldición del pecado. Y todo esto tenemos que agarrar y dispensacionalmente poder nuestro cerebro que sea administrado por el Espíritu Santo para poder comprender su palabra. ¿Sí? Efesios 1:7. Vamos a Efesios 1:7. No voy a leer todos los versículos, otros voy a mencionar. ¿Y cómo? Me olvidé el otro día en la escuela. Tanto me gusta la escuela que me olvidé mi transformador de esa computadora que es justamente para esa computadora. O sea, es tan única esa computadora que es el único transformador que funciona. Pero entonces tuve que empezar a hacer de vuelta lo que ya tenía hecho. Voy a ir mencionando ideas, así que los que tienen tomen apunte. Voy a ir lento para los que les gusta que vaya rápido. Y vamos a ir bien, y vamos a terminar bien. Porque el Señor nos va a hablar. Amén. Y estamos contentos porque el Señor nos habla a nosotros primeramente. Cuando las hermanas ponen la palabra, les habla primeramente a ellas también. Efesios 1, versículo 7, no entro en todo el contexto, Pablo hablando de los Efesios, ¿sí? Versículo 7 dice, en Él es en Cristo, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Y sigue. En Él, en Cristo. Primero dice que el Padre nos escogió,
del 1 al 6 para alabanza de su gloria, del 7 al 12 que Cristo nos redimió para alabanza de la gloria de su gracia, y el 13 y 14 somos sellados por el Espíritu Santo como el arrabón, como la prenda, como el anticipo, como la garantía de que aquel que cree en Cristo Jesús, el Señor Jesús cuando dijo en Juan 14, 1 al 3, yo iré y vendré y me tomaré a mí mismo, todos aquellos que creen estarán con Él. Listo. Entonces ya sabemos esa parte. Ahora vamos a otra parte más profunda. Hablaba de libertad, cantamos Amazing Grace, en todos los idiomas está, si ustedes ven, tanto Amazing Grace, sublime gracia. Siempre lastimosamente lo cantan en el velatorio. El que no lo puede cantar es el que ya está ahí. Los que se regocijan son los que están, porque el que está ahí ya no está ahí. El que creyó en Cristo ya está en la presencia del Señor. Tenemos que cambiar un poco el enfoque para entender. La persona que entiende sublime gracia va a entender el favor inmerecido. Posiblemente pueda buscar la película sobre John Newton, no Isaac Newton, John Newton, y cuando él iba en el barco de los negreros, el otro día se habló de las galeras acá, hay un concepto más que tienen que agregar. Las galeras romanas era lo último, donde los esclavos todo el día estaban. Cuidado. Y los esclavos solamente estaban remando, eran los remeros, que su libertad iba a ser solamente la muerte. Y eran tirados al río. Así como en el Ganges, en el hinduismo, bueno, eran como un sacrificio más o menos. Tiraban, los que morían los tiraban, si estaban para eso. Pero tenemos que sacar el concepto de esclavitud del Viejo Testamento con lo que es el esclavismo. ¿El pueblo de Israel habían esclavos, sí o no? ¿Sí? Pero ustedes saben que no podían hacer lo que querían con los esclavos. Porque si un israelita tenía hambre o no le daba bien en su economía, podía venderse él para que otro lo compre y otro hermano con nacional israelita, ¿qué? Lo tenga como esclavo, pero no le trataba mal, le proveía. De hecho, al 7º año le tenía que dar la libertad. Pero si este esclavo fue tratado muy bien por su amo, tuvo familia dentro de ese lugar, no tiene que ir, ¡ay! Se va el 7º año y lo voy a retener 7 años. No podía hacer eso, sino que lo tenía que enviar con riquezas y prosperidad, o sea, con muchas cosas, a eso me refiero. Pero si el esclavo quería decir, vos me trataste bien como amo, que ponía la oreja, ¿sí? Y era perforado, horadado, ¿qué? El lóbulo de la oreja. ¿Qué lóbulo era, derecho o izquierdo? Ay, ¿por qué tanto? ¿Y por qué es importante? Bueno, investiguenlo. El derecho. ¿Y por qué tardaron tanto? Si estaban en Guido Casca, perdían. Y si no digan paso palabras, ¿se acuerdan? Bien. El derecho. Es importante todas las condiciones que tomaban y las forman en el Viejo Testamento. Porque todo tiene algo que representa. ¿Es así o no? Bien, y el esclavo decía, yo quiero estar con vos para siempre. Porque me amaste tanto. Me hiciste prosperar. Yo me siento bien acá. Bueno, pero no se podía tratar mal a los esclavos. De hecho, a alguien no le podía dar la muerte porque quiera, sino la ley demandaba que muera. Al patrón, al amo. O sea que no es el esclavismo que hubo de la parte latinoamericana, ni con los nativos, cuidado. Ni tampoco el esclavismo que si se abolió definitivamente en 1865 en Estados Unidos. Bueno, en 1925 en realidad, y en 1927 entró en vigencia, si ustedes estudian bien, a nivel internacional. Pero en Estados Unidos con Abraham Lincoln, ustedes conocen algo de la historia. Pero ¿quién hizo todo el tema? Empezaron en Inglaterra a darse cuenta que las economías no le iban a servir. Si vamos a abolir la esclavitud de una, sonamos. Pero que sea despacio. Y este hombre tuvo una convicción de pecado tan grande. Estaba delante del barco y vio su corazón negro delante de Dios. Esto le hace bien a Inglaterra, pero no está bien. Y escribe Amazing Grace. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro o veo yo. Él me salvó, hermano. Vio, espiritualmente vio, lo hacía siempre, pero no veía. Y un día vio. Y cuando vos ves, las cosas son distintas. El esclavismo es otra cosa.
es subyugar a una persona, tener hegemonía. Hegemonía es cuando yo subyugo a alguien, lo tengo bajo mi autoridad, pero le saco todos los recursos. Por ejemplo, el cautiverio babilónico. Nabucodonosor viene, sitia a Israel, ¿y qué le saca lo primero? A ver, ¿qué es lo primero que le sacarían a usted? Y usted dice, ¡ay, me quedé sin esto! ¡No puedo planchar! Bueno, el primer recurso que le sacaban era toda la parte potable o la parte de agua, sería en este caso. Energía no creo, no tengo paneles solares, no, era la luz del sol. Pero le sacaban todos los recursos. Food. Los sitiaban, le sacaban los recursos, ¿para qué? Sí, y después ¿qué hacían? Le ponían 2 o 3 personas de lo suyo que entiendan el idioma y a la vez... Eso es esclavitud. Esclavitud de la fea, no de la Israel. ¿Estás entendiendo? Cuando el día de Yahvé vendría, el día del Señor, el día de la venganza, que no vino, venía por 3 cosas, yo ya lo expliqué. ¿Cuál era primero? Cuando el pueblo se rebelaba, iba en contra de Dios, y Dios mandaba ejércitos, ¿para qué? ¿Lo disciplinan a quién? A Israel. Cuando el pueblo de Israel, los terratenientes, los que tenían que dar los impuestos, que ahí sí estaba el diezmo, para que coman ¿quién? Los huérfanos, viudas y extranjeros, no era para que coma el pastor, era para viudas y extranjeros. ¿Qué pasaba? ¿Mandaba qué? La langosta, el pulgón y el revoltón. No son espíritus inmundos, ni Pokémon, ni Pikachu. Son langostas, insectos, devoraban la siembra. Imagínense. Tengo un primo en Chaco que él tenía 23 hectáreas. Tal vez no puede ser mucho. Para nosotros decimos un campo en Buenos Aires, pero para él era mucho porque era sandía. Y yo veía que él estaba con el, ¿cómo es el gotero ese? Y no tenía la tecnología nueva. Yo decía, pero papá, él se quedó en el tiempo. Ya todos tienen eso que tira para todos lados. Y perdió todo. Primero porque había una seca muy importante, que eso Dios también lo podía mandar. Elías oró. Y fuego cayó. No. Bien, oró Josué. Bien, esa es la canción. Pero ¿qué pasó con el pueblo? ¿Por qué hubo sequía? Porque estamos cantando la canción muy linda de la victoria. ¿Qué pasó? El pueblo desobedeció. Por la desobediencia Dios podía mandar algo climático también. O podía mandar los insectos. O podía mandar los pueblos que lo gobiernen. Distinto a lo de que estaba regulado bajo la ley de Moisés. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa? ¿De dónde sale el término redención? Redención es un término muy usado. Hay películas, ¿no?, que están basadas sobre esto, de boxeadores, de personas que salen del narcotráfico, de adicciones y demás, que se redime. El problema es que uno no se puede redimir a sí mismo. La redención necesita a alguien. El problema también es la pregunta, ¿algo murió en la cruz o alguien murió en la cruz? Bien, bueno, eso es buenísimo, ya tenemos un punto a favor, sabemos. Entonces no podemos resolver con 6 solamente palabras y decir, bueno, nos vamos a nuestra casa porque la redención es esto. No, porque cada uno de estos versículos, de los cuales están implicados los vocablos hebreos y los griegos, tiene una profundidad que alcanza la experiencia de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Y no nos podemos ir de esta silla hasta poder comprender un poquito de su gran amor infinito. Porque su amor nos constriñe. Amén. Que si uno murió por todos, todos murieron en Él. Tenemos y debemos hablar de nuestra redención en Él. Cuando hablamos de redención, ¿qué es lo que significa bíblicamente? Rescatar. El pago por un precio siempre interviene. Busqué autores y hay autores que dicen que la palabra redención es rescatar. Se quedaron cortos. No solamente rescatar, es liberar totalmente. Miren, y tampoco, claro, es comprar y sacar, pero comprar y sacar con miras a la libertad para siempre. Por ejemplo, estaban los prisioneros de guerra. Si un pueblo gobierna a otro pueblo, ¿qué hacía? Se agarraba a los prisioneros. ¿Se acuerdan o no? Vamos a un caso fácil. Abran sus Biblias en Génesis 14:14, porque los veo bien aburridos. Tengo que ir más rápido. Se dan cuenta, voy lento y se duermen. No puede ser. No, esa meditación es muy larga. ¿Sí? Ahí, vamos, ágiles. Génesis 14:14, se los menciono, ustedes lo leen. Va Abraham y le dice, Lot elige un lugar. Y Lot eligió el más bello a sus ojos. Y Abraham le dio el peorcito. Pero el tío es el que va en rescate de Lot. ¿Me siguen o no?
La liberación y la redención podía ser por tres cosas. Pobre Jorge, la primera vez que lo conocí le hice en un pizarrón todo esto. No me habré entendido nada. Hoy capaz que pueda entender un poco más. Pobre. Pero bueno, estaba tan ansioso de enseñarle algo de la redención. A ver si se acuerda Jorge. La liberación podía ser por fuerza, por venganza o por sangre. Él tenía plata porque Génesis 13, versículo 1, 2 y 3 dice que Abraham era rico, tenía ganado y demás. ¿Por qué no fue a Kedorlaomer, al rey, y le dice, che, te doy esta plata, soltame a Lot, los otros no me interesan? Pero él no, dijo, hágame los siervos que tenemos en casa y vamos a ir. Y Dios le dio la victoria en Génesis 14. 4 en adelante sigue. Miren lo que dice el 4, para no leerlo todo. ¿Lo encontraron Génesis 14? Bien, ¿qué dice? El que lo tiene ahí fuerte. 14:14. El 4 dije, perdón, el 14:14. Listo. A ver, antes, a ver si cuando yo digo listo, vos me haces caso, dale, de vuelta. Dale. Listo. No te enojes. Su pariente. El que tenía que redimir tenía que ser el pariente cercano. Abraham era el pariente cercano de Lot antes de la ley, anoten esto. Y él tenía plata y no lo redimió con plata, lo redimió con fuerza. ¿Me siguen? Bien. Están atentos entonces. Vamos a números 35. Números 35, otro caso, a ver. Números 35. Yo le voy citando y si le erramos, dijo el hermano, vamos al que está al lado. No, sabemos que los números fueron puestos después para guiarnos. Podemos a veces equivocarnos. Hay que tratar de memorizar lo máximo posible porque a veces les predicamos a las personas, las encontramos en la calle y decimos, de tal manera amó Dios al mundo como dice Timoteo. Y eso no dice Timoteo. No, pero en serio les digo. A ver, yo le dije 35, ¿no? 35. Sí, 35:19. Dice de esta manera, el vengador de sangre, él mismo dará muerte al asesino y le dará muerte cuando se encuentre con él. ¿Por qué? Porque está hablando de que el pariente cercano va a hacer justicia por mano propia de aquel que asesinó a alguien de su familia. Él va a redimir en ese sentido, por medio de violencia, de sangre por sangre. Venganza, excelente. ¿Estamos bien? Vamos a Ruth, la moabita, capítulo 2, versículo. Iban ahí primeramente a Ruth ustedes, ¿vieron? Se olvidaron de Abraham. Bien, Ruth. Jueces, Ruth. Josué, jueces, Ruth. Ruth, qué grande, qué mujer maravillosa. Que dijo, ¿sabes qué, Orfa? Vamos a hacer piedra, papel o tijera. No dijo así. Dijo, yo me voy con Noemí. Y tu Dios será mi Dios. Y era moabita, era de los pueblos que persiguieron siempre a Israel. Pero la fe de ella estuvo y la confianza en el Dios que servía a Noemí, no en Noemí. Porque vio a Noemí como era. Capítulo 2, versículo, no sé cuántos podría decir de esto, ¿no? Pero Noemí le dice así en forma sintética. Mirá, mis hijos ya murieron. Yo ya soy grande para tener de vuelta descendencia y que ustedes, tanto Orfa como vos, esperen a casarse con nuestros hijos. Así que yo le invito a que se vayan. No tenía ninguna obligación porque ella era de Israel, pero otros eran de pueblos que no eran de Israel. Noemí les dice eso. La suegra, qué suegra, ¿no? Váyanse. Pero le dijo con diplomacia, como ustedes saben hablar. ¿Está? Pero ella dijo, no, yo me voy a quedar. Dijo, mirá que no tengo nadie que te redima, no tengo nadie que te pueda dar prole y descendencia. Y cuando ella va al lugar donde había un campo de sembrado y demás de espiga, dice, allá posiblemente te haga misericordia y demás. Y el versículo 1 al 4 es interesante, dice del capítulo 2, y tenía Noemí un pariente de su marido. ¿Por qué? Porque Elimelec ya no podía ir a la ley levítica, la ley del levirato y demás. Un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz, porque Boz es tipo de Cristo, del Redentor. Tipo, entiendan, ¿no? Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas.
en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía, como diciendo, anda, total, ¿qué vas a perder? ¿No? Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. Y he aquí que vino Booz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron, que el Señor te bendiga. Fíjense la prominencia que tenía. Entonces Booz dijo a su siervo, que estaba a cargo de los segadores, los que están en el campo, ¿de quién es? O mejor dicho, ¿quién es esta joven? ¿Quién es? Algo le llamó la atención. Vos, picarón, vos. ¿Quién es esta joven? Había muchas, pero ¿quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió, dijo, es la joven moabita, marca bien la distancia, que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ustedes siguen y siguen leyendo, y habla del pariente cercano, el pariente que le puede redimir, y Booz la redimió. Puede ser por riquezas, puede ser por fuerza, en el sentido, por guerra, puede ser por sangre, por venganza. ¿Estamos bien? Entonces, la redención no es tan sencillo decir, bueno, esto es redención. Sí, la redención es algo maravilloso en cuanto a los pecadores. Es el tema de la salvación. Pero dentro de la salvación hay un montón de temas que no podemos pasar por alto. Entonces, si miramos a la cruz, la redención que representa entonces, el precio que hubo que pagar allí para rescatar ¿a quién? Al hombre. No podemos decir que la redención es solamente rescate, no, involucra un precio. Y presten atención que uso involucra un precio porque es el pago de lo que se debe. Ahora, presten atención a las palabras. La primera palabra, Gaal, que viene de Goel, es la que se usa en Isaías 59:20. Y vendrá el Goel, y vendrá el Redentor de Sión, porque el Redentor, el que espera a Israel, los va a rescatar, pero los va a libertar, porque Goel lleva implícito no solamente rescatar, sino liberar. Y vean Colosenses 1:14, que es el Dios, que en Él está todo, y en el 12, que nos sacó ¿de qué? De la potestad de las tinieblas, y no solamente nos sacó para dejarnos ahí, nos sacó y nos trasladó al Hijo de su amor. Ojo, y no es que nos cambió solamente de amo, para volver de vuelta al otro amo. Por eso las palabras en griego son enfáticas. Cuando yo digo ágora, es el mercado, no es el que está en Escobar, ni la Salada. Es el mercado de esclavos. Sí, voy a poner como es, ustedes conocen, el ágora, ¿está bien? No se dice la ágora, sino el ágora. Es el mercado donde había también esclavos. Había un montón de cosas y había esclavos. Este esclavo, ¿cuánto sale? ¿Se acuerdan que hice el ejemplo con Rodrigo? Mirá, este está pintón, pim, pam, pum. Bueno, esto vale el esclavo. Bien. Pero había prisioneros de guerra también. Entonces la gente podía llevar y vender sus esclavos al mejor postor. ¿Está bien? Pero yo como comprador no estoy obligado a sacar un esclavo. ¿Bien? ¿Me siguen o no? Pero cuando yo sacaba un esclavo lo podía volver a vender. Este no es el uso de la palabra. Él nos saca, nos traslada y nos pone en Cristo para nunca más estar bajo condenación, escucha bien, culpa del pecado, vencer en cuanto al poder del pecado actualmente y aún huir cuando nos vayamos de la presencia del pecado. Amén. Es una liberación efectuada en Cristo. En su obra pareciera parcial ahora al momento de creer, pero será consumada al momento de irnos con Él. Será glorioso, porque será la redención total, la liberación de esta sarc, esta naturaleza pecaminosa. ¿Sos vos el que pecaste, David? Yo no le hablo así a David, es David, es obvio que es David. Ah, pero vos fuiste el que me hiciste pecar. Sí, claro, no, pero el Espíritu. No, es el mismo David que tiene la naturaleza pecaminosa, que Rubén hablaba de un aspecto importante, que soy pecador igual que esa persona que necesita. Sí, pero no se olviden esto, hemos sido justificados por gracia, por favor. No se olviden de eso. Yo no soy un pecador igual como el otro, pues ya fui redimido. Por favor, anoten ahí, coma, punto, pero fui justificado por gracia. ¿Qué no tiene la otra persona que tengo yo? Y la gracia de Cristo.
Evidentemente, si yo creo en Cristo Jesús, tengo la salvación, tengo el paraguas de la gracia. ¿Amén? ¿Se entendió? Bien, y si tiene como objeto esto, hablaba hoy también del propósito, Rafi, pero el objeto, cuidado, porque el objeto ¿cuál es? Es liberar ¿a quién? A un esclavo. Tiene que ver con la paga de un precio, pero el objetivo es liberar ¿a quién? A un esclavo. La redención tiene como objetivo liberar a un esclavo. Y nadie puede libertar a un esclavo por sí mismo o por un pariente redentor, como lo hizo Abraham, o lo hizo vos, o lo hicieron los de Israel. Porque acá está hablando de vida eterna y de salvación eterna, no de vida física. Tiene que ser alguien, un redentor, que esté libre de maldad y de pecado. Juan 8:56. ¿Quién me redarguye de pecado? Primera de Juan 3:5. Porque en él no hay pecado. El primer punto que tenemos que entender para que él sea redentor y decir, Señor, cuando te alabamos, tenemos que entrar en concepto de lo que ya vimos. Vimos que Jesús es Dios. ¿Amén? ¿Hay alguien acá que dice que Jesús no es Dios? Lo llevamos al cuartito ahí. Porque si no cree que Jesús es Dios, puede ser que crea a través de la palabra. Amén. Pero si me niega que Jesús es Dios, posiblemente la palabra no entre, porque intelectualmente está afrentando a quien es. Ahora, es distinto decir, ¿qué pensás acerca de Cristo? ¿Qué es para vos Él? ¿Es Dios? ¿Qué hizo? Entramos en otra conversación, pero una persona que está resistente a decir que Jesús es uno más del tablón, del ajedrez más o menos, ya no podemos ni empezar la conversación, porque tenemos que empezar a hablar del hombre caído. Y la caída trajo consecuencias grandísimas. La caída. ¿Con quién entró el pecado? Con Adán. Bien. Y en Adán, la Biblia me dice que Adán representa la humanidad caída. Humanidad. En Adán todos mueren. En Adán están todos separados de Dios. Todo. La caída introduce lo que es el pecado y no al revés. ¿O al revés? ¿Al revés o no? Sí, la caída se introduce por el pecado. ¿Está bien? El pecado entra porque el hombre cayó. Si el hombre no caía, el pecado no entraba. ¿Está bien? Cuando el pecado entró, ¿qué pasó con toda la descendencia? Entonces más fácil. ¿Quién puede redimir al hombre? ¿Alguien que esté fuera de esa esfera de maldad y sin pecado? Bien, entonces, ¿qué es vital para el Redentor? Escuchen bien. La encarnación. ¿Sí? Batería 1:1. Juan 1:1 y el Logos era Dios. Juan 1:14, ¿qué pasó? Y el Logos se hizo carne. Amén. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Cuando el Logos, que era Dios, no dejó de ser Dios, habitó entre nosotros. Entonces, cuando ustedes llegan a la redención, tal vez lo vean en Efesios, ¿sí? Efesios 1:7 o Colosenses 1:13 y 14 también, o del 12 en adelante al 14. Sin embargo, Filipenses, que vimos el otro día, Filipenses 2 del 5 al 8, es redención. Porque puedes haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Escuchen bien la redención, por favor. Sino que se despojó a sí mismo de su gloria, no de ser Dios. Dejó su gloria, ¿para qué? Para encarnarse. La encarnación es vital para nuestra redención. ¿Por qué? Porque Hebreos 2, 14 al 17 dice, porque así como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. ¿Para qué? Vamos a leerlo, qué es lo que hizo. Vamos a leerlo porque es apasionante. Vamos a leerlo. Por la duda que hagamos una paráfrasis de esto. Porque es importante textualmente este versículo, como todos. Pero este es maravilloso lo que dice, porque tiene que ver con el pariente redentor. Necesitamos a alguien que se haga humano.
hablarle a los niños de teología sistemática, te van a correr a bibliazo, pero necesitamos agarrar los conceptos y los maestros tienen que estar tan llenos del Señor para poder bajar estos conceptos, que no es fácil, por eso oro por ellos y tiemblo cuando se puede dar doctrina, porque no es tan sencillo. Porque para los grandes es lo mismo que para los niños, la fe es de Dios. Dios es el que salva, Dios es el que me justifica, nadie me condena. He creído porque Él puso la gracia en mí. Y todo eso lo tienen que verter en unos corazones que están sensibles. Y los corazones duros son los de los grandes, ¿no? ¿Por qué? El pecado nos ha endurecido, hermanos. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él igualmente participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios encarnado no es igual a nosotros, porque es Dios en su persona. No es humano en su persona, tiene personalidad en su humanidad. Tiene intelecto, voluntad, emociones, crecía en sabiduría, se desarrollaba para con Dios y con los hombres, aprendía. Si era carpintero, sean metales, sea madera, aprendían como nosotros. Pero hay algo que le comunicaba de Dios a él. Él sabía que el hombre era pecador, que no se podía fiar de todo. Le dijo al paralítico, levántate y anda. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Vos anda de vuelta, untate de vuelta. No, pero veo más o menos borroso. Dale, hacelo de vuelta. Y después vio más claro. Era el que tenía el poder sobre todas las cosas. No eran las señales, era Cristo. Era Cristo, y Cristo es el que tiene poder por su palabra. Cristo ha transformado nuestras vidas, ha hecho algo de lo cual, por ejemplo, a mí me pueden hacer lo que quieran y decirme desesperanzado, sos un loco, estás ahí perdiendo el tiempo. Me lo han dicho, no me interesa. Nadie puede sacar la certeza que Él ha puesto en mi vida y en mi corazón. Cuando Él me dijo, yo te amo, David, y lo entendí, jamás, 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 ni nada ni nadie me puede sacar ni arrebatar la esperanza que tengo en Él. Hubo dudas, sí, hubo aflicciones, hubo tormentas, hubo tempestades muy difíciles, pero jamás, jamás han podido sacar la certeza del amor de Dios en Cristo Jesús en mi vida. Nadie, y nadie la va a sacar, porque lo mantiene firme, y en vos también. Es una herramienta sólida que tenemos que usar, que es la provisión que tenemos de lo que ya tenemos en Él, ya fue hecho por Él, la redención ya la tenemos. Y Él jamás me va a poner en lugar de condenación. Ya no estoy más en Adán, porque estoy posicionalmente en Cristo. Muchas veces mis pecados hacen que sea como el Adán, porque son mis pecados, pero no es Cristo. Él no es así. Esa es mi vieja naturaleza y la de ustedes, pero Él no es así. Él nos invita a vivir, como dice Colosenses 2:6, andar como Él anduvo. Hermano, tenés que hacerte cargo de los pecados y confesarlo, y serás libre. Yo a la mañana ya entré fallando. A veces entro ya, en vez de entrar a los atrios con acción de gracia, de oración, ya entro pecando. Pero tengo a alguien en los cielos. Prefiero estar sensible al Señor y no estar duro. Ilustración fácil. El sembrador salió a sembrar y había semillas que cayeron. La única que hizo, la única que germinó, no fue la que cayó al lado, sobre, entre, sino en. ¿Por qué tenía que ser un pariente cercano? Porque la Biblia lo fue marcando. Esto era algo programado. La redención no fue, el hombre pecó, vamos a mandar a uno de los tres. ¿A quién va a bajar? No. Yo voy. Esto estaba delante de la fundación del mundo. ¿Y dónde tenemos eso? Pedro. Porque como un cordero sin mancha, con su sangre, para rescatarnos. No con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. ¿Y la sangre preciosa qué sería? El equivalente al cofer, al precio. Una persona que adulteraba en el Viejo Testamento tenía que ser muerta. Una persona que era esclava no podía ser muerta cuando era enganchada en adulterio, porque no era libre. Vamos de vuelta. La única persona que nos podía redimir tenía que ser alguien que sea libre.
la que pagara las consecuencias tenía que ser libre, ¿me entendés? Es profundo lo que estoy diciendo, no es semántica, es así, la Biblia lo dice. Si miramos a la cruz tenemos la redención. Para nosotros hablar de esclavo en pleno siglo XXI parece ajeno, pero con el contexto que le di podemos llegar a entender un poco más. La palabra redención era escuchada porque Pablo la menciona, ustedes la conocen. La palabra ágora es comprar, ir al mercado, pero la palabra agorazo ya es comprar un esclavo, no es solamente ir a comprar, es comprar un esclavo. Y la palabra ex es sacar, es comprar y sacar. ¿Está bien? Pero la palabra lutro completa el término, lutrón, completa el término de esto. Comprar, sacar con miras a la libertad para nunca más ser esclavo, escuchá, de la condenación, de la culpa del pecado, del poder de Satanás, de los demonios y los Pokémon. De quien sea. Porque hoy a todos llaman espíritu, pasa algo y dice espíritu de esto, espíritu de aquello. No. El que maneja todo es el príncipe de este mundo. Sobre el mundo está acunado, primera de Juan 5:19, el maligno hace así, miren, hace así. Y Jesús dice, espera. Pero si postrado me adorares, todo te lo doy. Tranquilo, no solo de pan vivirá el hombre. A sus ángeles mandará Dios, dice el Salmo 89. ¿Conocía la palabra o no? ¿Pero qué fallaba Satanás? Tenía mala hermenéutica. Jesús dijo con su palabra las 3 veces, de Deuteronomio y demás. Y los ángeles venían y le servían. ¿A quién? A Cristo, porque es Dios. Tranquilo, el hombre va a ser entregado, va a padecer y va a dar su vida. Y a todos atraerá a sí mismo. No que todos se salvarán, sino que Él será el único camino entre Dios y los hombres. Este es el pariente cercano. Este es el Redentor. Redentor que se hizo carne. La encarnación es vital. La impecabilidad es vital porque no es igual a nosotros. ¿Quién es alguien igual? Igual. Nosotros somos iguales como seres humanos. Tenemos defectos y todo, pero somos iguales. Pero Él participó de carne y sangre, pero en semejanza de carne porque Él no tenía pecado. ¿Amén? A ver si explico esto. No porque no hizo pecado y no mintió. Él no tenía pecado intrínseco dentro. Porque Él no tenía naturaleza pecaminosa. Por eso Él no pudo ser tentado. Porque Dios no puede ser tentado, tuvo que ser probado. Un gran hambre tuvo Jesús. Si vos tenés gran hambre, ¿dónde te va a debilitar Él? En la comida, en la debilidad. O sea que el enemigo conoce nuestra debilidad, ¿o no? ¿Sí? ¿Y por qué le dijo, a ver, dale, convertite un pan, una factura de tipo La Esperanza? A ver, vamos en serio, hermano, ¿era lícito para el Señor convertir el pan o no? ¿Piedra en pan o no? ¿Sí? ¿No era permitido? Bueno, ¿sí o no? Bien. Ok, excelente, pero podía, pero no lo hizo. Pero no era pecado. Pero ¿cómo en desobediencia si Él no tiene pecado? Vamos de vuelta. ¿Podía o no podía pecar Jesús? Sí podía pecar. Vamos a la clase el miércoles, Jesús no podía pecar porque Él no podía pecar, porque Él demostró. Acuérdense del puente. Pum, pum, pum. Llevo 15 ingenieros para poner arriba del puente. No llevo para mostrarle que se cae el puente. Llevo para probar la durabilidad que tiene y la estabilidad. Él demostró y fue probado porque fue enviado por el Espíritu de Dios para mostrar. Acá está. Vamos de vuelta. Lucas 9:32. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En este me complazco. De Adán en adelante, David tuvo un corazón conforme a Dios, pero David se mandó muchas macanas. Y acá no veo ninguno. Hubo todos buenos reyes. De hecho, hubo buenos libertadores. ¿Quién como Josué? Qué joven íntegro como José. Hoy no hay ninguno, ni yo tampoco como José. Ustedes lean a José y no hay. Es algo maravilloso lo de José. José, si vive en el siglo de hoy, dice... Ay, Señor. Porque hoy tendrías muchas mujeres de Potifar. Pero yo estoy seguro que con la integridad que José tenía, huirías igual.
Porque las circunstancias a veces no cambian. Tiene que ir con la actitud y el temor. Dios estaba con él. Amén. Bien, pero este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, puedo ser benevolente con el hombre. ¿Se acuerdan la justicia de Dios, todo eso? Pero sin embargo, no dice, raeré al hombre sobre la faz de la tierra. Y lo hizo. Fíjense que en el diluvio quedaron 8, pero no terminó todos. Siempre mostró su misericordia. El arco iris es la señal de un pacto. Pero dice, al final destruiré todo con fuego, no con agua. Pero este es mi hijo en quien tengo complacencia. Hermanos, pensad en esta palabra, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y pensad en las palabras de que Dios le dice a Abraham en Génesis 22. Entrégame a tu hijo, a quien tú amas. Y pensad vos en la situación que si yo te pediría tu hijo, ¿cuántas veces lo pensarías? Tal vez te mudarías y el Señor te perseguiría y te diría, entrégamelo. Porque Abraham no tenía escapatoria. Porque los salmos, Isaías dice que tus pensamientos son más altos. ¿Dónde huiré yo? Pero Abraham dijo, mira, yo lo pongo porque Dios me lo dio. Y si Dios me lo dio y me lo quiere quitar, Él me lo va a tener que devolver. Eso es resurrección. Pero Él lo redimió porque puso ¿qué? Un cordero en lugar de ¿quién? De Isaac. Pero cuando Cristo estuvo en la cruz, vos pusiste tu pecado y yo mi pecado, porque Él nos redimió. Quiero expresarte simples palabras. Acá tengo como para 1 mes y medio. Nora se asusta cuando se caen las hojas. Y yo también me asusto. Pero quiero llevarte en esta... Hay mucho para decir. Pero, por ejemplo, la palabra Goel es libertador. Sin embargo, la palabra Padaj en hebreo no implica que la persona estaba obligada al Viejo Testamento a redimir a un esclavo. Entonces, lo que yo veo en la redención efectuada por Cristo, veo una redención que implica gracia. Romanos 3:24, somos justificados por gracia mediante la redención en Cristo Jesús. ¿Y cómo somos justificados? Gratuitamente. Acá hay un redentor. Cristo en la cruz hace 2000 años murió por vos, murió por mí. Y escucha esto. Cuando vas a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2, el término que aparece para los falsos es este. Él los compró a todos con su sangre, a todo el mundo. Pero solamente los que creen son partícipes de esta y de esta. Las personas que no creen en Cristo no tienen la dicha de disfrutar de la salvación tan grande. Unos discuten si son las riquezas. Schaffer dice que es la abundancia y la riqueza. Herman Ridderborn dice algo muy lindo. No solamente tenemos que entender que Él fue sustituto y ofrenda, y no solamente que a favor de, sino en lugar de. Y me quedo con estas palabras. ¿Cristo murió por vos o no, hermano? Te digo lo último. ¿Qué vamos a hacer ahora con todo lo que Él hizo? ¿Qué podemos hacer con todo lo que Él hizo? Alabar al Señor, glorificar. ¿Qué hizo Él por nuestros pecados? Bien, su sangre es el precio, ¿los pagó todo o no? ¿Dónde tenemos un versículo que nos apunte que nos perdonó todo? ¿Qué versículo tenemos para apoyarnos bíblicamente? Este es uno, Efesios 1:7. ¿Qué otro más? ¿Qué dijo la última palabra de la cruz? Consumado es, está pagada la deuda. ¿Y qué era pagar la deuda para un esclavo? ¿No era saldar toda su cuenta? ¿Y qué le ponían? Tetelesté, para cuando iban a la casa de ese, no lo molesten más, porque ya es libre. ¿Escuchaste? Es libre. Vos y yo fuimos libres de la condenación. Cristo murió por nuestros pecados como lo anunciaban las Escrituras. Todos bajo maldición, Gálatas 3:13 y Gálatas 4:5. Pero vos y yo estábamos bajo el pecado ¿de quién? De Adán. No teníamos que ver con la ley de Moisés. Un gran precio por nuestras vidas fue pagado. ¿Y cómo fue? ¿Gratuito o por obras nuestras? Fue gratuito. La justicia nos otorgó, ¿por gracia o por mérito? Estoy
Estoy hablando dos cosas rápidas, solamente están repitiendo, no se están dando cuenta. ¿Un gran precio fue pagado por nuestros pecados? ¿Qué cambia lo que estoy diciendo? ¿La justicia nos otorgó por gracia? Estoy hablando de justicia. Un precio fue pagado. La justicia nos fue otorgada por gracia. Cristo nos reviste. El precio fue pagado a la justicia de quién entonces? De Dios. La satisfacción. No fue un costo cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Bien, pongamos en contexto, fue un precio de sangre, fue la muerte de su hijo. ¿Qué nos costó del lado de nosotros? ¿Del lado de él? Amén, lo entendemos. ¿Fue un rescate sustitutorio? ¿Sí o no? Colosenses 2:14, dio su vida por nosotros. ¿Fue una ofrenda? Bueno, tengo que redimirlos. No, dice que voluntariamente. Juan 10:11, el buen pastor da su vida. Juan 10:17, 18, yo la pongo de mí mismo y la vuelvo a tomar. ¿Quién tiene autoridad sobre la vida? Entonces, ¿por qué él dijo, yo voy a resucitar? ¿Y por qué dice que Dios lo resucitó? ¿Y por qué dice que el Espíritu lo resucitó? Porque la Trinidad está involucrada en lo que es la redención. Esto no lo agarró solo de sorprenderle. Esto fue manifestado en el tiempo, pero planeado antes del tiempo. ¿Solo en nuestro favor murió el Señor? ¿O en lugar de nosotros? ¿En lugar de todos? Qué difícil esa palabra, en lugar de todos. ¿Y por qué mucho no lo tomó nuestro lugar? No está mal. Ah, bien, pero se hace efectiva en aquel que cree. O sea que no está mal decir que Él murió en lugar de todos como sustitución. Pero la redención la obtienen por medio de la fe los que creen. Completemos esa frase. ¿Murió en lugar de todos? ¿Quiénes obtienen la redención? Eso no va a evitar que Él murió por todos. ¿Estamos bien o no? Terminamos. ¿Cuál es la aplicación? ¿Nos redimió Rodrigo para qué? Lidia. Vamos de vuelta. Me saca del lugar. Ya sabemos la justicia que tenemos de Cristo. Para liberarnos y hacerla nuestra. A mi manera, servirle. Porque ahora sirvo a otro amo y tengo que servirle a este amo. Aunque no vuelva más a serle otro amo. ¿Y por qué muchas veces agarramos 1 Corintios 6, 19 y 20? Porque fuiste comprado por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. ¿Importa nuestro cuerpo? ¿Importa lo que decimos? ¿Lo que pensamos, aunque no lo sepan? Reconocer lo que ya tenemos, el perdón de nuestros pecados, es un acto de redención que se realiza por el poder de Dios. No podemos vivir una vida sin el poder de Dios. La redención transforma las vidas y lo sigue haciendo.